Buenas tardes, habla Alejandro Amado del grado CC, expositor y creador de este video informativo en el cual desarrollaré el tema de los CFC. Es un trabajo que va dirigido para el desempeño 24 de la asignatura de Química. Espero sea de su agrado. El video se desarrollará a partir de 5 puntos clave que se encuentran en la tabla de contenidos. El primer punto es qué son los CFC, la definición, algunos conceptos clave para entender acerca de los CFC. El segundo punto es dónde podemos encontrarlos, en qué materiales, en qué sustancias, bueno, etc. El tercer punto es cómo afecta la capa de ozono de manera química y de manera, digamos que cotidiana, algunas razones, motivos y sus consecuencias. El cuarto punto es cómo reacciona la capa de ozono, cómo se da esa reacción química entre los CFC y la capa de ozono, donde voy a explicar paso a paso pues, cómo es esta relación. Y el quinto y último punto son las alternativas, algunas alternativas que ofreceré yo y que ya se aplican para mitigar el uso de las CFC. Estas son algunas soluciones o algunas ideas que pueden, digamos que, disminuir sus consecuencias en el medio ambiente. CFC son las siglas de clorofluorocarbonos, que son aquellos compuestos químicos que contienen en su estructura molecular cloro, flúor y carbono, mismas que son derivadas de los hidrocarburos saturados. Estos hidrocarburos se obtienen mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de cloro y de flúor. Además, se encuentran halogenados total o parcialmente y fueron utilizados ampliamente en aplicaciones industriales y en algunas aplicaciones domésticas. ¿Dónde podemos encontrar los CFC? Digamos que anteriormente se utilizaban en una amplia gama de aplicaciones industriales y domésticas. Hablo de que era anteriormente, pues después del protocolo de Montreal han venido cambiando diferentes actividades con el fin de proteger principalmente la capa de ozono, y el uso de estos CFC o la presencia de estos CFC en algunos elementos de la cotidianidad de nosotros pues ha venido disminuyendo, por lo que han encontrado otras alternativas más amigables para reemplazar el uso de estos mismos. Sin embargo, a continuación les mostraré algunos casos donde todavía en la actualidad hay presencia de CFC. Actualmente podemos encontrarlos en sistemas de refrigeración y de aires acondicionados, donde se utilizaban como refrigerantes estos sistemas de manera comercial como también de manera residencial. Hacen presencia también en los aerosoles, donde se usaban como propelentes en productos de aerosol como desodorantes, sprays, para el cabello, espumas de afeitar, entre otros. Como tercer ítem los encontramos en los solventes para procesos de limpieza y también para procesos de desengrase de componentes electrónicos y en la industria de la fabricación. Como cuarto ítem, están presentes en las espumas o en los agentes espumantes y en la producción de espumas de poliuretano, como las que se utilizan en los muebles, en algunos colchones y también en sistemas de aislamiento térmico. De quintas, los encontramos en algunos extintores de incendios que contienen CFC como agente extintor principal. Y por último, pero no menos importante, hace presencia también en algunos sistemas de extinción de incendios en grandes instalaciones, como lo puede ser en centros comerciales o en edificios donde utilizaban CFC en sus sistemas antiincendios. Sin embargo, creo que es importante destacar que la producción y el uso de CFC se han reducido considerablemente desde la implementación del Protocolo de Montreal en 1987, y en muchos de estos casos se han encontrado alternativas más seguras y, digamos que, respetuosas con el medio ambiente para reemplazar el uso que se le da a los CFC. Con esto terminamos la sección que denomino de introducción, donde se toma el concepto de CFC y su presencia, digámoslo así, en elementos de la cotidianidad. Seguimos ahora con las afectaciones químicas que producen los CFC en la capa de ozono. Si bien estos no afectan directamente al humano, indirectamente le generan múltiples inconvenientes. Por ejemplo, estos CFC son los responsables de un gran agujero ubicado sobre el hemisferio norte y la Antártida en la capa de ozono, que fue descubierto en la década de los 80. Ahora también contribuye al adelgazamiento de la capa de ozono. Sin embargo, con esta aumenta también la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra. Esta radiación UV en particular tiene efectos nocivos en la salud humana, como por ejemplo el aumento del riesgo de cáncer de piel, cataratas, supresión del sistema inmunológico y hasta daños oculares. Y por último, en cuanto a costos económicos de protección, la necesidad de proteger, digamos que la capa de ozono, ha llevado a la adopción de medidas que puedan restringir la producción y el uso de los CFC. Esto ha implicado cambios en las tecnologías, también el desarrollo de nuevas alternativas y demás costos económicos que se encuentran asociados a estas transiciones. Proseguimos ahora con la explicación paso a paso de la reacción química que se da entre los CFC y la capa de ozono, o el ozono más específicamente. Los primeros que vemos es que los CFC son liberados en la atmósfera como resultado de las actividades humanas, como por ejemplo la producción, el uso y la eliminación de los productos que los contienen, como los refrigerantes en aerosol, como lo mencioné anteriormente. Siguiente, o como segundo paso, aparece el ascenso de los CFC a la estratosfera, que se da debido a su baja actividad química. Esta capa de la atmósfera se encuentra aproximadamente entre unos 10 y unos 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El tercer paso es la descomposición por radiación ultravioleta. Una vez que los CFC están en la estratosfera, estos son descompuestos por la radiación ultravioleta de alta energía que proviene del Sol. Esta radiación rompe las moléculas de CFC y libera átomos de cloro y de otros halógenos, como por ejemplo puede ser el flúor y el bromo.
Como cuarto paso, y aquí ya empezamos a ver reacciones químicas, es la reacción que se da con el ozono. Los átomos de cloro liberados reaccionan con las moléculas de ozono o el O3 en una serie de reacciones químicas donde la reacción clave resulta ser en los reactivos Cl más O3 y en los productos ClO más O2, que es la misma que podemos ver en la presentación. En esta reacción, un átomo de cloro reacciona con una molécula de ozono para formar monóxido de cloro y una molécula de oxígeno. El quinto paso, también de reacciones químicas, se da en una reacción catalítica. El monóxido de cloro, formado en la reacción anterior, puede reaccionar con otra molécula de ozono, dando como reactivos ClO más O3 y como producto Cl2O2. Esta reacción regenera el átomo de cloro y produce dos moléculas de oxígeno. Esto nos genera una conclusión de que un solo átomo de cloro puede destruir varias moléculas de ozono antes de ser eliminado por completo de la atmósfera. Y por último, el sexto paso es el ciclo de destrucción del ozono. El átomo de cloro que se libera puede repetir el proceso de reacción con el ozono en un ciclo de destrucción del mismo, donde un átomo de cloro puede destruir múltiples moléculas de ozono antes de que pueda ser removido de la atmósfera, como dije anteriormente. Es importante destacar que los CF tienen una vida útil prolongada en la atmósfera. Esto significa que pueden permanecer allí durante décadas antes de que sean descompuestos, prolongando así, digamos que la capacidad que tienen de reaccionar con el ozono y de destruirlo, contribuyendo al adelgazamiento de la capa de ozono o al fracturamiento de la misma. Con todo esto nos surge una duda, y es ¿cómo podemos mitigar el uso de los CFC? Bueno, pues existen varias alternativas, sin embargo en esta ocasión me centré en 4 que considero fundamentales. La primera son los hidrofluorocarbonos o los HFC, que son compuestos que contienen únicamente flúor, carbono e hidrógeno. A diferencia de los CFC y los CHFC, los HFC no contienen cloro y por lo tanto no tienen la capacidad para agotar la capa de ozono. La segunda alternativa que propongo es el uso de refrigerantes naturales, por ejemplo sustancias como el amoníaco y los hidrocarburos como el propano o el isobutano, que se utilizan como alternativas más amigables con el medio ambiente en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Estos refrigerantes no agotan la capa de ozono y tienen un pequeño potencial de calentamiento global, es muy bajo. Como tercera alternativa está el uso de las nuevas tecnologías sin CFC. Básicamente son productos que no utilizan CFC en su fabricación o en su funcionamiento. Por ejemplo, en la actualidad se han creado aerosoles libres de CFC que utilizan propulsores alternativos como el aire comprimido o los hidrocarburos. También se han desarrollado sistemas de aire acondicionado y refrigeración que resultan ser más eficientes y libres de esos CFC que queremos evitar. Y por último, pero no menos importante, está obviamente la educación y la concientización. Es importante promover la educación y concientización sobre el impacto que tienen estos CFC en la capa de ozono y el medio ambiente en general. Esto incluye informar a la población sobre los riesgos asociados con el uso de estos y fomentar la adopción de alternativas más sostenibles y más amigables con el medio ambiente. Con esto daría respectivo cierre a la explicación. Espero haya sido de su total agrado, haya dejado el concepto claro y que puedan haber obtenido algunos conceptos acerca de los CFC. Gracias por su atención.